A eso le llamamos la cuarta transformación. Y es un modelo completamente distinto al que vivió México durante 36 años. Eso es lo que dijimos en la plaza, en el Zócalo. Y la gente está contenta por esto, porque 32 millones de familias reciben de manera directa, sin intermediarios, sin pedirles que voten por nadie, sino sencillamente porque es un derecho. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una mañanera contundente tras el festejo por los 7 años de la Cuarta Transformación, respondiendo a las críticas de la oposición que cuestiona la conmemoración. Recordó que el proceso inició con López Obrador y destacó logros como la salida de 13 millones de mexicanos de la pobreza, el aumento histórico del salario mínimo y el contraste con los gobiernos neoliberales. También envió un mensaje firme a quienes esperaban una ruptura entre ella y AMLO, afirmando que el movimiento está más fuerte que nunca y que el expresidente reiteró públicamente su apoyo. Además, se abordó el tema del comportamiento del empleo y cómo ciertas prácticas de despidos temporales en diciembre siguen afectando a trabajadores pese a los esfuerzos por regularlas. Preguntar particularmente en el IMSS, que es estos números sobre el aumento del empleo, de las cantidades, incluso de los ingresos. Antes se daba el outsourcing, bueno, existía el outsourcing. Todavía algunos se resisten y bueno, pues hay denuncias al respecto, pero precisamente cuando ya venía hacia fines de año había una variante en la cantidad de empleos, porque muchas empresas mañosamente les quitaban el contrato o finalizaban y luego lo volvían a abrir quizá el próximo año. ¿Cómo se comportan las estadísticas al respecto? Quisiera saber si tienen algún registro en este momento, por favor. Sí, gracias, presidenta. Sí, generalmente hay una parte de estacionalidad, como se le llama, es decir, algunas actividades que en el mes de diciembre disminuyen su actividad. Pero lo más importante sobre lo que se acaba de mencionar son aquellas empresas o aquellos empleadores que justamente en diciembre dan de baja a sus trabajadores y luego los dan de alta nuevamente en enero. Ese comportamiento que se ha estado combatiendo es muy perjudicial para las trabajadoras y los trabajadores, porque no solamente corren riesgo de quedarse sin vigencia en sus derechos y en ese sentido pues todo lo que significa, sino que también interrumpe la cotización, por ejemplo, del Infonavit. Entonces, una persona que va cotizando y va generando su historial para su crédito, pues esas bajadas tienen esa afectación. Una cosa muy importante, uno de los sectores que más contribuye a esa disminución de diciembre son las universidades privadas, que muchas veces identifican a algunos de sus profesores y profesoras como si fueran trabajadores eventuales cuando no lo son, que tienen un horario, cumplen las horas, son trabajadores que deben de ser considerados así, y entonces en estos periodos que son de vacaciones se les da de baja, cuando se ha hablado mucho con ellos en el entendido que son vacaciones, no son periodos en donde se pueda interrumpir la relación laboral. Entonces, siempre cuando empieza el mes, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para hablar, identificar quienes empiezan a dar de baja, para identificar dónde hay comportamientos inadecuados que puedan afectar a los trabajadores. Y particularmente, insisto, mucho de esto pasa en universidades privadas que tienen varios registros patronales y un número importante de trabajadores asociados. Gracias. Presidenta, y sobre el fin de semana, el sábado, antier, este evento, este festejo por los 7 años de la transformación, pues nosotros, bueno, muchos, yo creo, presentes, cubrimos este evento. Fueron ríos de gente, muchos ya no pudimos pasar, incluso
desde Bellas Artes. Hay 2 horas antes de iniciar el evento, de que iniciara, había los ríos de gente y ya era imposible pasar por ninguna de las calles aledañas al Zócalo. Yo quisiera preguntarle su sentir, su sentimiento. Lo vimos, lo escuchamos en su discurso, en los datos que dio sobre de estos 7 años, y que también es importante subrayar. Muchos medios han atacado, bueno, lo sabemos cuáles son, incluso pues han demeritado mucho el festejar 7 años. Dicen que pues eso está mal porque usted solo lleva 1 año, pero es claro que son 7 años de la transformación, es claro, de un movimiento. ¿Qué pudiera comentar su sentir después de este sábado y después de haber visto todo pues la presencia impresionante? Se daba una cifra de arriba de 600,000 presentes. No sé si hubo alguna variación y quisiera preguntarle este sentir. Primero, agradecer a todos y a todas los que vinieron el sábado. Muchas gracias. Vinieron de toda la República. Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo y la gente se organiza. Lo digo porque para cualquier comentario adicional. Segundo, mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría, la gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico, de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación. Lo festejamos como 7 años, pues porque nunca hubo engaños, siempre dijimos que iba a ser continuidad de los primeros 6 años, avance y nuevos temas, porque así es. Nosotros avanzamos en temas ambientales, temas de fuentes renovables de energía, mujeres, educación, nuevos esquemas para la media superior, nuevas universidades, además de las Benito Juárez. Entonces, somos parte de un movimiento que llegó en 2018, porque el pueblo de México lo decidió así. Y hay muchos avances y un modelo económico, político, ético, una forma de gobernar distinta. Fíjense, o sea, en la teoría económica neoliberal nadie podría explicar que el crecimiento económico no es más del 1%, y entonces dirían, bueno, si no hay crecimiento económico por encima del 1%, no debería de haber creación de empleos. O cómo si no hay un crecimiento económico mayor a 1%, hay aumento salarial. Claro que nosotros queremos que haya mayor crecimiento económico y estamos trabajando para que así sea en el 2026. Pero en el 2025 pues tenemos más empleos formales, más empleo, un índice de desempleo de los menores de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejores salarios, mínimo y salario medio. Entonces, ¿cómo se explica? Pues por un modelo económico distinto, donde no solamente es el crecimiento económico, sino la distribución de la riqueza y también la creación de empleos a partir de distintos sectores. Repito, por supuesto que estamos trabajando para que haya mayor crecimiento, pero el crecimiento económico sin justicia no llega a quien menos tiene. Por eso hablamos de prosperidad compartida, de por el bien de todos primero los pobres. La gráfica del salario. O sea, hay una caída del salario. A ver si tienes la que presentó Marat, pero no la de que empieza con Calderón, sino la otra, la que es más larga.
en la presentación que hizo el jueves o el miércoles, ¿no? ¿Qué día presentaba? El miércoles, ¿no? El miércoles, a ver si la tienes por ahí. Más los programas de bienestar. ¿Cómo se podría tener 850,000 millones de pesos en programas de bienestar directos a la gente a través del Banco de Bienestar, sin intermediarios, si no hubiera habido una política de austeridad republicana y combate a la corrupción? Nunca se hubiera logrado eso, porque hay más recaudación para el erario público. Yo decía, son este año 500,000 millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cómo se logra eso? Pues solo combatiendo la corrupción y disminuyendo los privilegios. No hay otra explicación. Miren, el nivel más alto del salario mínimo, se logra en el 77. Si ponemos los pesos, como se llama, pesos constantes, al momento actual, pues entonces equivaldría a 410 pesos el día, las 8 horas. El nivel más alto de salario mínimo de toda la historia de México, 76, 77. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? El periodo neoliberal inicia a finales de 1982 con Miguel de la Madrid. En diciembre de 82 él entra al gobierno. Entonces, en el periodo neoliberal, digo, aquí viene del 76 al 82, este es el periodo de López Portillo. Aquí hay una primera caída. Esa caída se da porque se caen los precios del petróleo. México aquí descubre Cantarell y otros yacimientos petroleros. Decía López Portillo que el problema para México iba a ser cómo administrar la abundancia. Nada más que hubo muchos recursos y no hubo ni ahorro, la economía dependía totalmente del petróleo en aquella época. Se cae el precio del petróleo y viene una primera caída del salario mínimo. Pero en 83, cuando entra el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, hasta el 88 sigue cayendo el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir que caiga el salario mínimo? Que alcanza para comprar menos. Había inflación muy alta, aquí la inflación llegaba hasta más de 100%, y entonces el salario cada vez alcanzaba para menos. Aquí viene el fraude electoral de 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y entra Salinas de Gortari. Y con Salinas de Gortari hasta el 94 sigue cayendo el poder de compra del salario mínimo, es decir, disminuye el salario mínimo. Fíjense ustedes, estamos hablando de equivalente a los pesos de ahora, 120 pesos menos, casi 100 pesos, comparado con los 410, quiere decir que el salario mínimo cae 4 veces. Y a partir de la entrada o sale Salinas, viene la famosa crisis del 94, y este es Zedillo hasta el 2000, Fox, el fraude electoral del 2006, Calderón y Peña hasta el 2018, que sube un poquitito. Y luego llega el presidente López Obrador
y se empieza a recuperar el salario mínimo. Hasta llegar aquí. Con nosotros ya en los últimos 2 años, 25 y 26. Y el objetivo es llegar a 440. Entonces, esta gráfica le podemos llamar la gráfica del bienestar. ¿Qué ocurre en nuestro país en el último periodo de López Portillo y luego todo el periodo neoliberal? La caída del poder adquisitivo del pueblo de México. Cada vez alcanzaba para menos. Cada vez alcanzaba el salario mínimo para menos. ¿Qué implica esto? Mayor pobreza. Pero al mismo tiempo que esto, como se vendieron las empresas del Estado, pues hubo unos cuantos que se cuentan con los dedos de las manos, que aumentaron su riqueza de manera impresionante. Entonces, digo que es la gráfica del bienestar porque a partir del 2018 comienza a haber bienestar, o más bienestar para el pueblo de México. Ese es el modelo económico que nosotros defendemos. Si a esto le agregamos aumento al salario, aumento en el número de empleos, porque no es nada más que aumente el salario, tiene que haber más empleos porque cada vez los jóvenes se incorporan al mercado laboral. Entonces tiene que haber aumento en el empleo, eso representa inversión pública, inversión privada, en todos los sectores, mejores salarios, y agréguenle los programas de bienestar, y agréguenle los derechos del pueblo de México, es decir, más y mejor educación, más y mejores servicios de salud, acceso a la vivienda, y entonces estamos hablando de menor pobreza, menor desigualdad, porque el aumento al salario distribuye la riqueza, además de los programas de bienestar. Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanistas, que la gente viva mejor. Y con el neoliberalismo, pues la gente vivía cada vez más, con más dificultades. Eso es lo que explicamos el sábado y por eso hablamos de continuidad de un modelo de desarrollo con bienestar, con justicia. Además de todo esto que tiene que ver con el modelo económico, que no se podría dar si no fuera por un gobierno honesto, donde los recursos públicos se le regresan a la gente. Además de eso, nosotros luchamos por la democracia como la representación del pueblo, por las libertades, es decir, un ambiente de paz y seguridad en el país. Y además trabajamos por la seguridad en todos los rincones de México. A eso le llamamos la cuarta transformación. Y es un modelo completamente distinto al que vivió México durante 36 años. Eso es lo que dijimos en la plaza, en el Zócalo. Y la gente está contenta por esto. Porque 32 millones de familias reciben de manera directa, sin intermediarios, sin pedirles que voten por nadie, sino sencillamente porque es un derecho, un apoyo social. 13 millones de adultos mayores, una pensión universal. Decía yo que les platiqué una vez que en campaña un señor en Coahuila se acercó y me dijo, un campesino, mándele saludos al viejito, ya ven que así le decían al presidente López Obrador. Mando disculpas. Mándele saludos a nuestro viejito porque dígale que nos dio de comer. Esa es la pensión para adulto mayor para muchas familias. Entonces,
sí estamos orgullosos de la Cuarta Transformación y el pueblo de México en su gran mayoría está orgulloso y orgullosas del momento histórico que estamos viviendo. Esa es la transformación, el cambio profundo que está viviendo orgullosamente nuestro país. En las entrevistas hubo gente que decía, dígale a la presidenta que nunca se dividan. ¿Que Usted, nunca? Ah, sí, ¿no? Con el presidente. Pues eso querían, que había pues, algunos del viejo régimen o comentócratas que recibían apapachos del viejo régimen, que tenían la ilusión de que llegara a la presidencia y dijera, tiempo nuevo, ya no queremos saber nada de el pasado de López Obrador. Porque así eran los gobiernos priistas. Cada sexenio que llegaba, estaba prohibido hablar del expresidente, porque imagínense. No, el objetivo era diferenciarse del anterior. A nosotros, al revés, nos da orgullo ser parte del mismo movimiento. Si gritamos en las plazas, es un honor estar con Obrador, ¿cómo no vamos a seguir defendiendo lo que fue el periodo de lucha y de la presidencia? Somos parte del mismo movimiento. Y por supuesto, con cambios, con nuevos programas, nuevos proyectos, pero en esencia los principios por los que luchamos, esos no cambian. Entonces, claro, ahora que dijimos no nos vamos a diferenciar y que hemos mantenido, que hubo elección al Poder Judicial, entonces sí, ¿cómo? ¿Pero qué dice la gente? No se dividan, no se dividan. Les digo que hay encuestas, una encuesta que vi hace poco, que la gente le preguntan, oye, ¿qué opina del periodo del presidente López Obrador? 80% está a favor. Y miren que sigue habiendo campaña contra él y contra nosotros. Presidenta, en otro tema, estuvo el actor Richard Gere en la FIL de Guadalajara, donde se expresó sobre usted, dijo que era increíble, era una mujer increíble. Esto refiriéndose también al papel que ha tenido como defensa de nuestro país, como la postura de nuestro país ante también las diferencias que ha habido con el país del norte, con el presidente estadounidense. Aprovecho también para preguntarle sobre este tema, cómo se sintió en el sorteo de la FIFA. Vimos su alegría absoluta cuando saca el papel, el nombre de México, todo esto que forma parte de un sorteo, pero que también fue un encuentro con el presidente estadounidense y también con el primer ministro canadiense. ¿Cómo le fue? ¿Qué pudieron platicar? Si nos pudiera comentar algo al respecto. Ya el presidente estadounidense dijo que pues hablaron de temas de comercio, se avisora alguna reunión ya, digamos, protocolaria entre usted y Donald Trump, el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Y un comentario sobre lo que dijo el actor. Bueno, yo estoy convencida que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos. Por muchas razones. Uno, porque son nuestros vecinos. Dos, porque allá viven 40 millones de mexicanos y siempre tenemos que defenderlos. Y tres, porque es mejor llegar a acuerdos que confrontaciones. ¿Cómo se da esta relación? Pues con principios, sin subordinación. Y hasta ahora, en estos meses que lleva desde febrero a la fecha, que lleva el presidente Trump y nosotros, pues lo que hemos dejado claro es coordinación sin subordinación, respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra territorialidad, respeto a la soberanía en el sentido más amplio. El pueblo de México es el único que puede decidir cómo se gobierna. Y también la defensa de los mexicanos allá, porque en cualquier lugar donde estemos siempre hablamos
de eso con el presidente Trump, con el secretario Rubio, de lo que son los mexicanos allá, lo que representan. Entonces, en la reunión del viernes, pues en realidad era un evento, digamos, no formalmente político, sino un evento más pues relacionado con el fútbol, el deporte, y pues lo que se vio fue una buena relación entre los tres países. Creo que eso fue muy importante. Y no es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada, porque nos reunimos los tres países, pero quedamos de seguir trabajando. Ya en su momento, pues, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más. Pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump, y eso pues siempre lo vamos a agradecer. Podemos no estar de acuerdo, pero creo que siempre tenemos que buscar una buena relación. Entonces eso fue lo que vivimos el viernes. No nos quedó tan mal el grupo. Ahí estábamos. Y mucha suerte a la selección. Por último, Presidenta, preguntarle la postura del PAN respecto a la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha sido muy concreta, pero también de acuerdo a lo que también se ha expresado aquí, se ha explicado sobre estos cambios a la ley, es contraria, y dicen que es la privatización total, que el gobierno de usted se quiere quedar con todo. Hablan incluso de que va en contra, esa es la frase, en contra de la propiedad privada. Esa es ahora la postura de ellos, que todo se quiere controlar, centralizar. Quisiera yo preguntarle una respuesta y también preguntar otro tema, ya por último, ya que está aquí el secretario de Educación, si me lo permite, preguntarle sobre la situación de la Universidad Pedagógica Nacional, que aún se encuentra pues detenida por esta inconformidad de estudiantes y de algunos académicos. La postura del Partido Acción Nacional, la pública, lo que demuestra es una total ignorancia. Así lo digo con todas sus letras. Lo primero, no han leído la Constitución. El agua es un recurso natural que es un bien de la nación. Eso está desde la Constitución del 17. Porque ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua. Lo que dice la Constitución es que se puede concesionar. Entonces, ¿qué representa la Ley de Aguas Nacionales? Un ordenamiento de las concesiones. No se toca ninguna concesión, ninguna concesión. Pero lo que sí se dice es, tienes una concesión, ya no la vas a usar, ya no la puedes vender. Ahora tiene que regresar pues a la Conagua, al recurso de la nación, y después concesionarse. ¿Por qué es esto? Pues porque pasó durante muchos años, imagínense, un distrito de riego que tenía una concesión para riego agrícola, o una persona que tenía una concesión para riego agrícola. Se vendía la tierra para uso habitacional y se vendía con esa concesión del agua, y nunca se le avisaba a la Conagua que ya no era para riego, sino que era uso habitacional. ¿Qué diferencia tiene? Una se paga y la otra no. Entonces, el distrito de riego vendía su concesión en términos más sencillos, o transmitía su concesión, y el nuevo desarrollo habitacional no le pagaba agua a la Conagua por la concesión.
porque el riego no se paga y en cambio el uso residencial sí. Porque el riego pues es para producción de alimentos. Así está desde hace. Entonces, ¿qué se dice ahora? Bueno, si ya lo vas a cambiar, pues entonces avísale a la Conagua y la Conagua da la nueva concesión de manera expedita, rápida y transparente, pero garantizando que sepamos a dónde se está yendo el agua, que es un recurso de la nación por Constitución. ¿Qué otra cosa se limita? Por ejemplo, hay un distrito de riego, algunos distritos de riego, que tienen la concesión del agua. Tienen la concesión del agua y no pagan agua. Y ya no siembran o siembran muy poquito. Y le venden el agua al municipio. Y el municipio le tiene que pagar al distrito de riego, o le tenía que pagar al distrito de riego por el agua. Entonces imagínense, 100 agricultores que retienen una concesión de agua, no pagan por esa concesión, casi no siembran y se vuelven millonarios porque es como 100 millones de pesos le venden esa agua a un municipio. ¿Por qué el municipio le tiene que pagar a 10 personas el agua que es de todos? ¿Sí se entiende? Porque eso se permitía en la anterior ley, ahora ya no. Ahora es, a ver, no estás usando el agua, regrésala a la Conagua y la Conagua se la concesiona directo al municipio y va a pagar menos el municipio, porque no se hace esta manera de terciar el uso del agua. Entonces es ordenar, a nadie se le quita concesiones, se mantiene esta idea de la relación tierra-agua para poder que haya distritos de riego, incluso se está haciendo más eficiente esta agua. Lo que no queremos es que haya personas que se están beneficiando de manera personal por un recurso que es de la nación, a costa de muchos millones que no tienen agua. Entonces ni se atenta contra la propiedad privada ni nada de lo que están diciendo. Y sí sería bueno que leyeran la Constitución, porque todos tenemos que leer la Constitución y más si participamos en la política.